A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y particularmente a nombre del Laboratorio de Gestión del Conocimiento de la UBIPRO, queremos darles la bienvenida a esta actividad que se coordina con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una de las redes académicas más grandes de Latinoamérica. Agradecemos la presencia de los especialistas que participan el día de hoy en este evento, el cual forma parte del ciclo Reflexionando sobre procesos y metodologías participativas en tiempos de crisis, y se denomina la sistematización como investigación participativa. Queremos dar la bienvenida a todos los participantes en esta videollamada, así como a todas las personas que nos ven y escuchan a través de las redes sociales de nuestra facultad. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a dejar la palabra a Alain Santandreu, quien forma parte del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, ECOSAT, y estará a cargo de la moderación del evento. Que sea muy provechosa la jornada. Muchas gracias, Humberto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esas son las ventajas de la virtualidad. Pueden acceder a este conversatorio en cualquier momento. Nosotros esta tarde queremos compartir con ustedes un diálogo con Alfonso Torres, Elsa Falkenbach y Oscar Jara. Un conversatorio que se llama La sistematización como investigación participativa, que hace parte de un ciclo de conversatorios que el Grupo de Trabajo de Procesos y Metodologías Participativas está organizando junto con la FES Iztacala. En este primer conversatorio vamos a conversar con Alfonso Torres, colombiano, vive en Bogotá, doctor en estudios latinoamericanos, investigador y docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, cofundador y uno de los principales animadores de la cátedra itinerante Orlando Falsborda y además uno de los coordinadores del grupo de trabajo de procesos y metodologías participativas de la Claxo. También estaremos con Oscar Jara, educador popular, alfabetizador, capacitador, una de las personas que más ha desarrollado la sistematización de experiencias, tanto desde la teoría como desde la práctica, desde sus trabajos iniciales en Tarea, pasando por Alforja, luego por la CEAL, en toda América Latina y en el mundo, peruano y costarricense que en este momento vive en Costa Rica, y con Elsa Falkenbach, brasileña, educadora popular, doctora en ciencias humanas, que ha desarrollado un trabajo muy intenso de acompañamiento a organizaciones no gubernamentales, a movimientos sociales, a sindicatos, desde la educación popular y la sistematización de experiencias y prácticas, con quien comenzamos conversando ahora. Buenas tardes, Elsa. Queríamos preguntarte desde tu perspectiva, desde tu forma de ver, primero, ¿cómo te acercaste, cómo te aproximaste a la sistematización de experiencias desde tu práctica de educadora popular, desde tu trabajo con Freire? Y, por otro lado, ¿cuáles considerás que son tus principales contribuciones, tus principales aportes a la sistematización de experiencias desde una perspectiva de investigación participativa? Boa noite a todos e todas. Meus agradecimentos por estar aqui compartilhando com vocês as experiências que desenvolvi com sistematização de experiências e educação popular e o companheirismo que construí com Oscar Hara e com Alfonso Torres ao trabalhar a temática da sistematização, as experiências com sistematização e com educação popular, e hoje em dia de trabalhar a recuperação do pensamento de Paulo Freire e a construção de uma campanha latino-americana de dar voz novamente a Paulo Freire, após algum tempo de ataque às suas produções por parte de um governo neofascista que se estabeleceu aqui no Brasil.
Bom, o meu trabalho com sistematização, ele iniciou no século XX, ainda no final dos anos 80 e durante os anos 90, a partir de um trabalho com movimentos sociais e ONGs que nós tínhamos na Universidade de Juí, uma universidade comunitária instalada no Rio Grande do Sul, que nos oportunizou ter uma relação com a comunidade regional de forma muito intensa, conhecendo ou procurando conhecer seus problemas e demandas e não nos limitar apenas ao trabalho acadêmico de uma investigação intramuros da universidade e de atuação em cadeiras de como é que eu diria, na docência a partir de cadeiras formais da universidade. Então, o nosso trabalho de educação e de investigação, ele se expandiu por toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente teve um contato muito forte com essas comunidades locais, desenvolvendo um trabalho comunitário de educação e de investigação no Seminário Permanente de Educação Popular. Durante, então, o século XX, né, o final do século XX, as 2 décadas do final do século XX, nós tivemos a construção de um Seminário Permanente de Educação Popular. E, neste Seminário de Educação Popular, nós tivemos a integração, desde o movimento de sem terra, dos movimentos indígenas, dos movimentos de mulheres, de movimentos urbanos, do movimento dos atingidos por barragens, da região sul do Brasil, parte da região de Misiones, da Argentina, parte do Paraguai e do Uruguai, que se integravam a esse seminário no sentido de buscar conhecimento, de trazer seus problemas relativos ao conhecimento e de conhecer mais suas práticas e as teorias que as orientavam. Bem, então, uma grande pergunta que nos foi dirigida por esses movimentos sociais foi a seguinte: quais as teorias que orientam nossas práticas? E o que essas teorias, a que sentidos essas teorias nos levam? Tá? Então, a partir daí, nós começamos a procurar pessoas que pudessem nos assessorar para responder essas questões. Até que nos batemos com a ideia da sistematização de práticas sociais ou sistematização de experiências, primeiramente a partir do Félix Cadena, e depois nós fomos nos aproximando de Oscar Hara, para que a gente pudesse ir tomando posse desse instrumental da educação popular e que fôssemos reconstruindo a partir das características e das demandas desses movimentos que nos pediram essa assessoria, esse serviço, esse trabalho, esse aporte. Bem, então, desde então, ficou sobre a minha responsabilidade, nesse seminário de educação permanente, articular os processos de sistematização que nós
desencadeamos a partir das perguntas e demandas que nos foram feitas. Isso deu margem à construção de uma proposta teórico-metodológica que eu vou passar a discorrer um pouco a respeito dela, no sentido de mostrar aonde nós acabamos chegando. Bem, ao trabalhar com a sistematização de práticas sociais, nós passamos sempre a enfrentar o desafio de dar visibilidade a 3 elementos que interam no interior dessas práticas. O tema do poder, do conhecimento e do sujeito. Tá? Então, esses 3 elementos sempre brotam a partir das problematizações que acabam sendo feitas às práticas que se nos apresentam para a sistematização. Elementos e relações que em cada prática se apresentam de forma singular. Bem, então, das práticas desse seminário de educação permanente, nós passamos a migrar a outras demandas. A Central Única dos Trabalhadores do Brasil, a CUT, nos pediu uma assessoria também para trabalhar a sistematização a partir de processos de formação que ela desencadeou em 7 de suas escolas no Brasil. A CUT, nos anos 2000, desenvolvia um trabalho de formação em 7 regiões do país e nos pediu assessoria para iniciar um processo e desenvolver um processo de sistematização sobre a formação e sobre o trabalho da relação, da negociação entre trabalho e emprego. Depois, terminado esse trabalho, nós passamos a assessorar o Ministério do Meio Ambiente, que também pretendia dar visibilidade a práticas produtivas e organizativas que desenvolvia na região da Amazônia e na região da Mata Atlântica. Então, foram 10 experiências que a gente passou a assessorar a sistematização delas a partir de uma proposta que vinha sendo construída em processo. Com um embrião primeiro, lá nos anos 80, no Seminário de Educação Popular, da Unijuí. Depois, chegamos até a Enfoque, a Escola Nacional de Formação da CONTAG, que nos apresentou uma demanda muito grande no sentido de sistematizar seus processos de formação e, posteriormente, essa sistematização foi se abrindo para experiências específicas que deviam ser socializadas na sua base, como experiência de orçamento participativo, jornadas pedagógicas, semana sindical, e ainda os grupos os GES, grupos de estudos sindicais instituídos e em funcionamento bem nas bases da confederação, no plano dos municípios, no plano das regiões, bem próximos aos sindicatos. Também trabalhamos eventos nacionais produzidos pela própria Enfoque, como Encontro Nacional de Formação, os ENAFORES, que a gente já está num segundo momento de sistematização de eventos como esse. E agora, a Marcha das Margaridas,
que é uma marcha de mulheres trabalhadoras rurais que se ampliou para um leque muito grande de instituições que organizam mulheres do campo, da cidade, das águas, das florestas. Então, nesse pano de fundo, esse tema do poder, conhecimento e sujeito perpassam todas as práticas que a gente vem trabalhando, assessorando em termos de sistematização. Cabe dizer também que nós trabalhamos sempre de coletivo para coletivo. Dificilmente a assessoria acontece de uma pessoa para um grupo, mas a gente tem trabalhado no sentido de construir coletivos que se complementam, mesmo que a proposta de sistematização venha desse embrião da Unijuí, mas ela se reconstrói com a cara, o semblante da nova prática que se apresenta. Bom, então, ainda que eu venha muitas décadas construindo essa forma metodológica de lidar com a sistematização, há sempre a necessidade de reconstrução. E, como eu disse, como sempre a gente trabalha de forma coletiva, essas reconstruções já não são minhas. Elas também são minhas, mas esses coletivos me tomam, me ultrapassam, e essas reconstruções, elas já fogem das minhas mãos. Então, a minha primeira contribuição para a sistematização é que, na sistematização, a gente trabalha radicalmente de forma coletiva, produzindo um conhecimento sobre a prática, tá? E produzindo também conhecimento sobre como produzir conhecimento sobre a prática, tá? Então, os trabalhos específicos da sistematização e as reflexões a respeito de como a gente faz isso. Então, com isso, a gente começa a dissolver a verticalidade das relações de poder que perpassam processos educativos e investigativos, e as nossas propostas começam a assumir essa característica radicalmente participativa e uma dimensão histórica, porque elas vão mudando, elas vão se reconstruindo. Bom, então eu pontuei como a gente traz aportes ao conhecimento e ao tema do poder. E quanto ao sujeito? Nós afirmamos constantemente na sistematização que ela transforma práticas sociais em objetos para o pensamento. Isso implica em atuar sobre as pessoas que são mobilizadas nos processos de sistematização, de modo a possibilitar que elas se deem conta das formas sujeito como elas se apresentam nessas práticas. O seu ser-si, o seu ser junto e o seu ser relação com o social e com o ambiente. Que se deem conta das vulnerabilidades que elas vivenciam, que se contrapõem às suas condições de sustentabilidade que elas pretendem e, em conjunto, se propõem a construir a partir da sistematização. Então, esse ser-si, a sustentabilidade do sujeito, esse ser junto, a sustentabilidade
um conjunto, um coletivo, e da sua relação com o social e da sua relação com o ambiente também. Bom, então isso conscientiza da força e ganas para essa luta emancipatória. É então que eu associo a sistematização à arte de ampliar cabeças e autorizar corpos a expandir sua expressividade, a desenvolver capacidade crítica, atitude de enfrentamento de situações que os debilitam, oprimem, submetem, e a criar novas formas de estar no mundo. Bem, então, no contexto educativo da sistematização, constatamos também que a palavra se adensa. E aí eu vou a Freire. Palavra que, como ele trata, atinge o plano da consciência e promove a conscientização, que fala a prática, objeto da sistematização, que fala o sujeito a si, ao outro, às suas relações. Expõe o conhecimento de experiência feito e o conhecimento acumulado pela humanidade. Palavra que é condição para o diálogo transformador e para a praxis, que junta teoria e prática. Né? Palavra-ação, que não reduz a expressividade do sujeito ao racional, comunica sentimento, emoção, afeto, palavra que é também sensibilidade. Bom, então, como é que a gente faz isso objetivamente? Ao realizar a sistematização de uma prática social, nós trabalhamos com 3 caminhos. O primeiro, os processos e vivências, os atos cotidianos, acontecimentos, ações estratégicas, instituições, sujeitos, suas relações e condutas, procedimentos e técnicas. Então, essa dinâmica de ação sobre um real que configura uma prática. Os olhares, os significados atribuídos pelos sujeitos aos processos e vivências que configuram a prática social em questão. Atos de fala que expressam saberes, sentimentos, sensibilidades. E as construções teóricas que buscamos, criamos e recriamos, na medida em que delas precisamos para subsidiar as análises e interpretações pretendidas. Então, as produções das ciências naturais e principalmente das ciências humanas que a gente visita e, como diria um companheiro educador popular, a gente encosta nos sujeitos da sistematização para que eles possam se apropriar daquilo para conhecer mais as suas práticas. Então, conceitos, categorias, elementos de teorias configuradas historicamente. Então, nos colocamos em atitude de recuperar a prática mediante perspectivas diversas, problematizando-a, interrogando-a sob sua forma de se apresentar em uma determinada época e lugar e interrogando-a mediante um foco, que será uma espécie de trilha onde andará o nosso pensamento questionador. Resumindo, se num primeiro momento a nós integramos de uma prática social, cabia vivê-la, planejá-la, administrá-la e até mesmo avaliá-la, com a sistematização vamos refletir sobre a forma historicamente própria com que essa prática
em um determinado tempo e em um lugar, está dando um certo tipo de resposta a um certo tipo de problema, ou respostas a problemas, certo? Especificamente fixados ou referenciados à prática. Bom, como vocês podem perceber, meus aportes situam-se predominantemente no âmbito das teorias críticas, mas eles estão contaminados pelos estudos pós-estruturalistas, especialmente pela analítica descritiva de Foucault, Michel Foucault. Mas esse ecletismo consciente, deliberado, tem lugar no nosso trabalho quando os processos de reflexão e interpretação demandam, né? Uma tensão inusitada se manifesta, um problema se arrasta, um acontecimento é desencadeado. E, no âmbito das teorias críticas, a gente passa a ver limitações no sentido de conhecê-lo mais, de conhecer mais o problema, de conhecer mais a demanda de conhecimento para circundar o que está incomodando essa prática, que nos está pedindo esclarecimento. Bom, também há a possibilidade da gente trabalhar com esse ecletismo deliberado quando os coletivos que se constituem para realizar e assessorar a sistematização se dispõem a enfrentar as exigências reflexivas da interface entre epistemologias, de lidar com o entre, tá? Com a interface temática. Esse dispor-se é correr risco, exige estudo, até para não adocicarmos conceitos, para não criarmos clichês. Feito? Então, predominantemente, a gente circula no âmbito das teorias críticas, principalmente porque os movimentos sociais e as instituições do campo popular, elas trabalham mais a partir dessa vertente epistemológica. Então, a comunicação, ela se torna mais fácil a partir daí. Porém, quando encrenca qualquer coisa, a gente vai procurar o conflito, não digo o conflito, mas essa interface temática que permite ver de outra perspectiva um mesmo problema, uma mesma tensão, uma mesma questão. Muchas gracias, Elsa. Realmente es interesante la perspectiva de entender la sistematización también como un proceso intersubjetivo y relacional en la dimensión de las personas, con su propio pensamiento y con su pensamiento y la acción. Le damos la bienvenida a Óscar Jara. Óscar Jara, como les contaba antes, para quienes no lo conocen, es peruano, hace muchos años que vive en Costa Rica. Óscar se mudó a Centroamérica para acompañar la campaña de alfabetización nacional en los años 80 en Nicaragua y ya se quedó en Centroamérica trabajando con Alforja, acompañando organizaciones sociales, movimientos sociales, trabajando en la academia, con universidades, con ONGs. Óscar trabaja la sistematización desde una perspectiva interpretativa crítica, la ha desarrollado teórica y metodológicamente. Óscar ha estado reflexionando mucho en torno a la idea de
sistematización, investigación, evaluación. Queríamos preguntarle, al igual que como le preguntamos a Elsa, cómo se acercó a la sistematización de experiencias desde una perspectiva de educación popular y cuál considera que son los aportes que a lo largo de estos años ha brindado desde su propia práctica y desde su propia reflexión. Óscar, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Alén. Gracias también, Humberto. Y bueno, realmente un gusto muy grande poder estar aquí con Alfonso y con Elsa, con quienes tenemos un camino recorrido en conjunto, pero también con variantes específicas que nos ha llevado la vida de nuestras respectivas vinculaciones con los movimientos, con las universidades, con los distintos procesos. Entonces hay puntos de encuentro muy importantes y luego hay también prácticas particulares en la que cada quien ha desarrollado, digamos, alguna dimensión de la cual siempre aprendemos. Yo estaba ahora escuchando a Elsa, recordando cómo prácticamente desde los años 90, allá en Iyuí nos encontramos y empezamos a trabajar con ese seminario permanente de educación popular, cuando también estábamos tratando de entender bien qué cosa era esto de la sistematización de las experiencias. Entonces hemos aprendido juntas y juntos, y bueno, con Alfonso en los años 90 estábamos ya en Chile, haciendo una primera reflexión también sobre cuáles eran los vínculos entre los procesos de educación popular, los procesos de sistematización, los procesos de investigación. Entonces creo que es un campo muy rico y como tú lo señalas, Alén, pues tiene muchos aspectos por donde podríamos entrarle a profundizar. Yo empezaría respondiendo a tu pregunta un poco desde la trayectoria. En los años 80, cuando yo estoy en Perú trabajando en Tarea, ya trabajaba en educación popular, había desarrollado una experiencia como alfabetizador de varios años en la zona norte del país y de ahí de alguna manera ya había descubierto algo de la importancia de la sistematización de nuestras experiencias, porque cuando después de haber terminado un primer ciclo de alfabetización, nosotros todos los días, cuando terminábamos la clase de alfabetización, a partir del método de Freire, de las palabras generadoras, los temas generadores, íbamos y nos reuníamos cada uno de los que habíamos coordinado un círculo de cultura, íbamos escribiendo lo que la gente nos había dicho mientras discutíamos alrededor del tema, que si era la vivienda, que si el trabajo, que si la transformación de la naturaleza, etc. Entonces escribíamos, tratábamos de acordarnos lo más posible con las frases que la gente había dicho. Y de esa manera, como yo lo he dicho varias veces, mientras nosotros supuestamente fuimos a alfabetizar, en realidad era la gente lo que nos estaba alfabetizando a nosotros. Es decir, nos enseñaron su vida, su cultura, su manera de ver el mundo, nos enseñaron su manera de hablar, de percibirlo, de nombrarlo. Y entonces nosotros recogiendo eso en nuestros cuadernos a lo largo de 4 o 5 meses, cuando hubo que construir los primeros cuadernos de post-alfabetización, se nos ocurrió que de dónde íbamos a sacar materiales para la lectura para estas personas que recién estaban alfabetizadas. Y surgió la idea de, bueno, aquí tenemos una fuente que son sus propias palabras que podemos recoger, ordenar, devolvérselas en forma gráfica, escrita con la letra con la que habíamos aprendido a leer y a escribir, de tal manera que los primeros textos fueron una devolución de lo que habíamos recogido de ellos. Y en ese momento empezamos a hacer cada mes, cada 2 meses, hacíamos una reflexión sobre la metodología que utilizamos, qué elementos nos habían funcionado bien, qué otros no. Luego tuve que ir a un seminario que coordinaba João Bosco Pinto, por ejemplo, que es uno de los más importantes también constructores de la investigación acción participativa. Y yo, Bosco, nos hicimos amigos. A partir de ahí yo era muy jovencito y venía desde Piura con mi proyecto de alfabetización. Fue el primer evento en el cual yo presenté una reflexión crítica sobre nuestra experiencia. ¿Por qué habíamos hecho ese proceso de sistematización en ese lugar? ¿Qué tenía que ver la alfabetización con la reforma agraria? ¿Qué aprendizajes estábamos teniendo desde la experiencia? Y conté esto, de que habíamos empezado a producir
los propios textos de lectoescritura con las propias frases que la gente nos había dicho y que habíamos recogido y que al final eran aprendizajes que habíamos tenido de las propias palabras de la gente. Esto podría estar horas comentando miles de historias alrededor de esto, de cómo empecé a comprender un poco esta relación entre los procesos de educación popular, los procesos de organización, porque además era un contexto de lucha por la tierra, de tomas de tierras, donde empezó a vincularse muy claramente lo político con lo educativo, y cómo la alfabetización, a final de cuentas, no era solo la escritura, sino que era la conquista de un derecho y la posibilidad de decir su palabra en el mundo. Entonces, ya desde esas experiencias, cuando yo trabajaba en Tarea, nos empezamos a reunir con el equipo más o menos cada 2 o 3 meses, a hacer como unas sesiones de un día entero para reflexionar sobre lo que hacíamos en los distintos programas. Y esa es un poco la trayectoria con la que cuando yo llego a Centroamérica y empiezo a trabajar en la Cruzada de Alfabetización y me encuentro con Carlos Núñez, con Raúl Leis, y empezamos en el contexto de la Revolución Sandinista a apoyar procesos de formación y de capacitación, ocurre algo que fue increíble. Fue como un crisol donde se fusionaban las prácticas que traíamos de distintos lugares en Nicaragua al calor del proceso revolucionario, donde todo lo que uno se podía imaginar que se podía hacer era posible, que hacíamos trabajos con teatro popular campesino y se presentaban en el Teatro Rubén Darío, el teatro más exquisito que tenía el somocismo en la ciudad, etcétera. O que se podía pensar un programa de capacitación a nivel de todo el país para todos los obreros agrícolas que estaban en las empresas que habían sido ya confiscadas a Somoza y los somocistas, etcétera. Y eso era posible. Era posible pensar una estrategia de 1 año, de 2 años de formación para que los obreros agrícolas pudieran apropiarse de la lógica de la producción, etcétera. En ese contexto aprendimos muchísimo. Aprendimos la importancia de desarrollar una metodología y no solamente técnicas. Empezamos a ver esa diferencia entre las herramientas técnicas participativas y la idea de una metodología como una estrategia de acción. Nos dimos cuenta que la gente en Nicaragua, aunque demandaba técnicas para trabajar en lo concreto, en realidad lo que estaba necesitando era de una estrategia educativa, una propuesta político-pedagógica y metodológica para impulsar sus procesos en todos los distintos ámbitos. Entonces empezamos a aprender de lo que cada quien traía. La gente de Honduras, la gente en Secop aportaba la parte audiovisual, el teatro lo aportaba Carlos, Raúl, la parte de reflexión metodológica la aportábamos un poco nosotros, etcétera. Y ahí fuimos construyendo una primera base de reflexión sobre qué era educación popular en el contexto de la Revolución Sandinista y cómo se diferenciaba y cómo alimentaba propuestas de educación popular latinoamericanas que ya existían en ese tiempo. Estoy hablando del 81, 82. En ese momento estábamos unos tiempos en Nicaragua y luego regresábamos a nuestros países. Y entonces hacíamos en Panamá, en México, en Honduras, en Costa Rica, algo de lo que más o menos habíamos aprendido en conjunto en Nicaragua, pero claro, no era Nicaragua. Por lo tanto, teníamos que repensar, replantear, recrear lo que habíamos aprendido en conjunto para el contexto particular de cada país. Y así fue como se nos ocurrió hacer un taller regional, le llamamos un taller regional de metodología, pero fue el inicio de un ciclo de 15 talleres de sistematización y creatividad que marcaron a la Red Alforja desde el año 82 hasta el 98, por lo menos en los que a mí me tocó coordinar la red. En ese proceso, cada año nos juntábamos para poder compartir lo que habíamos hecho en conjunto y lo que cada quien había hecho por separado en sus distintos países. Y venía gente de toda la región, porque en Alforja estábamos organizaciones de todos los países de Centroamérica e incluso en algunos de estos talleres participaba gente que venía de América del Sur, gente de Brasil, gente de Perú, etc. Y ahí nos dimos cuenta que había un momento que era como el intercambio más descriptivo de lo que hacíamos, pero que eso nos llevaba inmediatamente a tratar de buscar cuál era su fundamentación, cuál era la base epistemológica, cuál era la base metodológica, pedagógica de lo que estábamos planteando y cuáles eran los desafíos. Y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos teorizar desde las experiencias. Y ahí nace
en el año 84 la primera vez que empezamos a hacer una reflexión específica sobre qué significa sistematizar. Yo tengo recogido un poco todos esos materiales donde por primera vez empezamos a pensar, bueno, sistematizar la experiencia significa, sí, reconstruir, significa recoger, significa compartir, pero significa sobre todo hacer una interpretación crítica de lo que estamos haciendo y no para dar cuenta del pasado, sino precisamente para apropiarnos del futuro. En ese proceso tratamos de identificar también las categorías, los conceptos que habíamos venido creando y empezamos a entrar en diálogo con otras corrientes pedagógicas y otras experiencias de educación popular que se hacían ya no en Centroamérica, sino en el resto de América Latina. Y ahí es que nos vinculamos, y estoy pasando rápidamente por algunos acontecimientos, con el CEAL. El CEAL, como Movimiento de Educación Popular Latinoamericana, ya empieza a desarrollar sus eventos a nivel regional. Y en el año 97, en la asamblea que hay en Cartagena, se constituye formalmente el Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAL. Y ahí formamos un grupo al cual Elsa y Alfonso se incorporan junto con otras personas y yo también me incorporo. Y ahí vamos tratando de pensar una propuesta de una sistematización de experiencias que fuera viable, porque existían algunas otras, como las que mencionaba Elsa, y al inicio, en los años 80, pero eran propuestas que significaban prácticamente una dedicación de tiempo, de abandonar el trabajo para dedicarse, entre comillas, a ordenar toda la información que se tenía, con unos cuadros que eran un poco infumables. Y más bien nosotros, a partir de la experiencia que estábamos desarrollando, empezamos a construir una propuesta metodológica, político-pedagógica que estuviera vinculado a los movimientos, pero que a la vez fuera accesible. Y allí es que durante los años 90 y comienzos, como dice Elsa, del siglo pasado, empezamos a compartir propuestas a partir de poner en práctica procesos de formación en esta metodología. Es decir, nosotros y nosotras hacíamos sistematización de experiencias en nuestro trabajo de educación popular, en los proyectos con los que trabajábamos, pero también empezamos a capacitar o a apoyar en la formación de movimientos de otras organizaciones en esta metodología como para impulsar procesos de sistematización. Y ahí se fue vinculando entonces sistematización con evaluación, sistematización con investigación participativa. Habían debates con relación a lo que eran las corrientes propiamente, los enfoques con los que trabajábamos, cada quien en esto que llamábamos sistematización de experiencias. Nos encontramos con José Leap de Colombia, con Alfredo Giso también, y particularmente con Mariluz Morgan y María Mercedes Barnechea y Estela González de Perú. Y entonces hay un conjunto de personas que en distintos países, más o menos con una misma perspectiva, vamos trabajando esta temática. Entonces, vamos descubriendo primero que no es lo mismo sistematizar que sistematizar experiencias. Es decir, que la sistematización como ejercicio de ordenamiento, de clasificación, de catalogación de informaciones y datos, existen muchas disciplinas, pero que estábamos hablando específicamente de hacer una interpretación crítica de los procesos que estábamos viviendo y una interpretación que sirviera para dar cuenta de lo que hacíamos, pero sobre todo para proyectar cualitativamente algo para el futuro. En ese sentido, el vínculo entre los conocimientos existentes y los nuevos conocimientos, entre los procesos de cambio, de transformación que se van desarrollando en las prácticas, empezaron a ser los elementos centrales en los que poníamos atención. Descubríamos que precisamente la diversidad, la variación, la riqueza diversa de las prácticas era un elemento de ganancia y no pretendíamos buscar la homogeneización de las prácticas. No era un proceso de investigación como para buscar constantes, para buscar elementos homogéneos o mayoritarios, sino precisamente para descubrir la riqueza que aporta cada una de las experiencias en su particularidad, pero vista por parte de los propios sujetos, las personas protagonistas de las acciones. Y ahí llegamos a una convicción que para esta propuesta de sistematización, quienes tienen que hacerla somos principalmente las personas que estamos desarrollando esas prácticas. No hay nadie que pueda venir a sistematizarme mi experiencia. Nuestra experiencia
termina siendo personal y colectiva, involucra acciones, involucra decisiones, involucra emociones, involucra situaciones que tenemos que enfrentar, problemas que superamos o no, y que a partir de ese entramado de interrelaciones, el aprender de cuál ha sido la trayectoria que hemos podido desarrollar es precisamente la fuente de un conocimiento que es un conocimiento proyectivo, prospectivo, que nos permite entonces dinamizar nuestros procesos. Y ahí es que entonces el sentido de la producción de conocimiento no es una producción de conocimiento en sí, es un conocimiento siempre que tiene una derivación hacia la práctica. Viene de la práctica y alimenta nuevamente la práctica, pero a la vez tiene que ser riguroso, tiene que constituirse superando la descripción, tiene que utilizar categorías para precisamente hacer una reflexión teórica que vaya más allá de la mera denotación de qué es lo que ocurre, para poder pensar más bien qué es lo que está en el fondo, los elementos que no son tan visibles, aquellos elementos que tenemos que descubrir, la lógica con la que los procesos en los que hemos estado participando nos han ido marcando. Y entonces, bueno, en el tiempo en que tengo para hablar, pues haciendo este recorrido, yo creo que empezamos a descubrir pautas y pistas de una propuesta viable, también desafiante, agradable, que no es simplona, pero que tampoco es algo reservado a personas súper especialistas. O sea, pensamos que la sistematización de experiencias es una herramienta, un arma también y un enfoque en manos de dirigentes populares, de organizaciones sociales, y que no hay, digamos, una categoría profesional de, entre comillas, sistematizador o sistematizadora, sino que es una dimensión de reflexión crítica de la práctica, desde la práctica y para la práctica, que podemos hacer en cualquier espacio. Por lo tanto, desarrollamos durante muchos años experiencias en este campo, sobre todo en la Real Forja, después en CEAL. Tenemos un curso virtual que acá está terminando, el 6º curso que hemos hecho a nivel virtual, a nivel latinoamericano, con personas de varios países, y también muchos proyectos particulares. Entonces termino con algo que después podría desarrollar más en la segunda intervención, que es que en los últimos 6, 7 años ha sido muy interesante ver cómo esta idea de que educación popular, primero, no es la educación no formal, no es la educación para personas adultas, no es una educación pobre que se hace con pocos recursos, sino que educación popular es una concepción de educación. Y es una concepción de educación que nos permite, que tiene un fundamento epistemológico, que tiene una propuesta política, pedagógica, que tiene una base ética con la que se coloca frente al mundo, y que por lo tanto los procesos de educación popular como concepción educativa atraviesan cualquier modalidad de educación. Y entonces puede estar desde preescolar, primaria, secundaria, educación en los movimientos, en las organizaciones y también en la universidad. Entonces, curiosamente, no sé si tan curiosamente, ha sido interesantemente, muchas universidades se han acercado a esta propuesta que viene desde las experiencias de educación popular para incorporarla en el quehacer universitario. ¿Y cuál ha sido el punto de entrada? Las experiencias de extensión universitaria. Casi todas las universidades, por lo menos las públicas en América Latina, tienen programas, proyectos, vicerrectorías de extensión universitaria. Y en esos programas hay muchísima práctica de trabajo comunitario, de vínculo con organizaciones, con movimientos indígenas, campesinos, de mujeres, etc. Y esos proyectos de vínculo entre universidad y sociedad, que precisamente es el gran dilema al cual están enfrentándose las sociedades las universidades en estos momentos, donde hay un énfasis muy grande hacia la, entre comillas, profesionalización y hacia la privatización y a la especialización elitista de conocimientos. Las universidades públicas están descubriendo que hay una fuente de construcción de aprendizajes universitarios precisamente en estas prácticas de extensión. Al punto que creo que estamos en un momento de cuestionamiento de las formas tradicionales de docencia y de las formas tradicionales de investigación académica. Y que por lo tanto la famosa tríada, que a veces es muy pocas veces se encuentra articulada, la investigación, la docencia y la extensión, sino que terminan siendo 3 estamentos separados en las prácticas universitarias, podemos empezar a pensarla de manera mucho más integral y articuladora. Y no solo eso,
sino que incluso la extensión universitaria, que podría pensarse en algunas universidades que es como un apéndice de la universidad y que por lo tanto, si usamos esa figura como apéndice, puede quirúrgicamente quitarse y no pasa nada. Yo digo, ¿qué pasa si pensamos más bien que esto que llamamos extensión universitaria o acción social o proyección social, como tiene distintos nombres, en vez de ser un apéndice, fuera el corazón, fuera el motor del vínculo entre movimientos, organizaciones y trabajo académico, entre sociedad y universidad, que fuera el vínculo que permite precisamente recoger desde esas prácticas insertas en la dinámica social, política, económica de un país, los desafíos para que la academia pueda pronunciarse. Y por lo tanto, un docente o una docente que esté en un proyecto de extensión reformula, reinventa su trabajo de docente precisamente a partir de los aprendizajes que está teniendo él o ella con sus alumnos y alumnas en esos programas. Entonces, allí también se redefine, se reinventa el vínculo con la investigación, porque los programas de investigación, los temas de investigación pueden surgir precisamente de ese vínculo, de esos proyectos, de esos programas de extensión, donde estamos tocando la problemática cotidiana y donde los y las estudiantes, junto con el personal docente, estamos enfrentados a la posibilidad de traer para la reflexión académica grandes desafíos a los cuales hay que responder. Entonces, la extensión o acción social como el corazón y la sistematización de experiencias como producción de conocimiento desde esas prácticas académicas y de acción que involucran acciones de docencia y de investigación, pueden ser un potencial enorme para repensar y replantear el quehacer universitario. Lo voy a dejar un poco aquí porque después puedo entrar con más detalle, pero estamos trabajando bastante en este campo. Particularmente yo con universidades en Costa Rica, pero también en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Hemos tenido experiencias muy, muy ricas en este campo de desarrollar procesos de formación en sistematización de experiencias para programas de extensión universitaria o de acción social que están dinamizando el quehacer universitario a partir precisamente de la construcción de conocimiento académico que viene de esos procesos. En una universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional, aquí ya estamos en el 6º tomo de una serie que se llama Democratizando los Saberes de Extensión Universitaria, donde después de cada curso de sistematización, los y las docentes e investigadores producen un producto de sistematización de carácter académico que entra en el debate, en la discusión, como una revista académica indexada dentro del quehacer universitario. Entonces, creo que se están rompiendo muchas falsas barreras, muchos telones que han estado ocultándonos, que cómo las distintas dimensiones de nuestro quehacer están vinculadas, y la sistematización de experiencias aparece precisamente como con la virtud de permitirnos entonces tejer relaciones prácticas y teóricas, procesos de conceptualización, debates que a la vez tienen que ver con procesos de investigación y con un ejercicio distinto de la docencia. Por lo tanto, para recrear el quehacer universitario, sus vínculos entre universidad y sociedad, y vincular la investigación, la docencia y la extensión, la sistematización de experiencias, junto con otros proyectos más específicos de investigación, acción participativa u otras formas de producción de conocimiento, pueden formar parte muy poderosa de esa renovación que las universidades requieren, pero además, sobre todo, y aquí acabo, con el compromiso con nuestras respectivas sociedades y con lo que demanda nuestra sociedad del quehacer universitario, porque es precisamente en la respuesta a ese compromiso que se juega el sentido del quehacer académico. Entonces, sistematización de experiencias empieza a tener ahí un rumbo enormemente rico, y después podría de repente detallar algunos de los temas, algunos de los desafíos que está significando estos procesos de búsqueda de democratización del conocimiento y de participación social cualificada en la academia desde las prácticas. Muchas gracias a ti, Óscar. Esa idea de que la sistematización no es para iniciados, que la sistematización es una práctica metodológica, política y pedagógica que puede desarrollar cualquiera que acompañe un proceso, es una idea que también ha desarrollado y ha trabajado mucho desde una mirada de sistematización como investigación interpretativa crítica de la realidad
Alfonso Torres. Alfonso es colombiano, es docente en la Pedagógica Nacional de Bogotá, es uno de los animadores de la cátedra itinerante Orlando Falsborda, uno de los coordinadores del grupo de trabajo de Claxo de procesos y metodologías participativas. Al igual que a Elsa y a Oscar, quiero preguntarle a Alfonso cómo se acercó, cómo llegó a la sistematización de experiencia y cuáles considera que son sus aportes a la sistematización de experiencias desde esta particular mirada que tiene de la sistematización como una investigación interpretativa crítica en diálogo con la educación popular. Alfonso, por favor. Gracias, Alain. Sí, yo diríamos llegué un poquito luego que Eusa y Oscar. Yo soy de una generación, diríamos que nace en la década de los 60, que nos toca vivir un poco como jóvenes, como casi adolescentes, todos esos agitados años 70 de luchas de leer, bueno, haciendo incluso la secundaria. Y realmente yo, diríamos, le entro a la educación popular básicamente a finales de los 70, muy en esa que relataba Oscar de la Revolución Sandinista, que va a marcar también por lo menos a mi generación aquí en Colombia, y era que se había realizado una revolución en un país centroamericano y que había sido especialmente protagonizada por jóvenes, y entonces toda esta idea de que Tomos había sido rompiendo también ortodoxias. Entonces yo venía de un trabajo inicialmente de comunicación popular, comunicación alternativa. Entramos ahí todos, como si digo todos porque éramos muchos, a crear en nuestros barrios centros de alfabetización, de educación de adultos, y ahí, cuando nos dimos cuenta, era que eso que hacíamos estaba, digamos, dentro de un concepto, una idea de educación popular, y lo he dicho en otros escenarios, recientemente, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los autores que leía, precisamente, yo de 18, 19 años, era a Oscar. Sí, recuerdo un texto que llamaba como eso, la educación popular, la estrategia, la táctica, claro, porque era el ambiente allí sandinista, y pues también todos así nosotros pues veíamos en estas, sí, en estas ideas muy fuerte. En el caso de Colombia también había habido un equipo de personas que había estado muy de lleno en la cruzada de alfabetización, eh, Lola Sendales, Germán Mariño, Mario Perezón, y que iban y volvían, estaban en Nicaragua, volvían y eran como decir nuestros formadores. Les pedíamos un taller, un curso. Entonces, al igual que comentaba Oscar, yo en esa, diríamos, en esa militancia de educación popular digamos, del año 79 al 84, 85, junto con los demás compañeros habíamos formado algo que llamaba la Coordinadora Distrital de Educación Popular, y entonces eso implicaba tanto reuniones para compartir, planear, vislumbrar lo que íbamos a hacer, pero también el de, digamos, conversar sobre las experiencias que estábamos desarrollando. Y se habían formado comisiones, bueno, los que van a trabajar el área de sociales y lenguaje, los que van a trabajar la alfabetización, los que van a trabajar la comunicación. Entonces eso, digamos, nos llevó a escribir, o sea, muy pronto, diríamos, se volvió una práctica clave escribir, o sea, que esa compartencia, diríamos, hoy de las experiencias pasaba por encontrarnos, era muy común, eso que decía Oscar, los famosos encuentros de experiencias. Entonces, yo recuerdo incluso, yo también conocí a Alfredo Giso como una persona ya un poco mayor que nosotros, un poquito en ese momento, que organizaba encuentros de alfabetizadores y educadores populares. Entonces, claro, ya incluso ahí había el esfuerzo, es decir, hay que pasar de contar oralmente a escribir. Entonces, diríamos, ahí en el caso mío se vuelve muy clave eso de la escritura, sobre lo que hacemos, y empezamos a escribir sobre las diversas prácticas que estábamos realizando. Yo también, diríamos, en ese campo de la educación popular fui como, diríamos, escalando roles de educador de base, de coordinar un grupo, un colectivo, de estar ahí junto con otros liderando el proceso ya, diríamos, de la ciudad, de la educación popular. Y entonces también precisamente esas ONGs que había en ese momento, de las que se refería Elsa, las que se refería Oscar, que era como unas ONGs que apoyaban la labor de nosotros como educadores de base, tipo el Cebalforja, tipo lo que mencionaba Elsa en Brasil. Aquí estaba el CINEP, Dimensión Educativa, Foro, varios. Nosotros tuvimos mucha influencia de Dimensión Educativa, y entonces a mí, al igual que otras personas, nos van a llamar de Dimensión Educativa como a ser personas que apoyan ya labores de formación. O sea que en ese boom de los años 80, mediados de hacer educación popular, pues pedían, diríamos, mucho curso, taller de metodologías de pedagógicas del alfabeto. Y entonces ya
empiezo yo a cumplir esos roles, y también entonces ya empiezo a acercarme, diríamos, a los grandes, ¿ves? Porque más o menos he hecho este análisis, hay como generaciones de educadores populares, están los fundadores tipo Freire, nacidos en los años 20, ya están estas otras generaciones como Oscar, de Elsa, que nacieron de los años 40 para acá, 50, otros de que somos como una tercera generación que nos hemos formado con ellos, o leyéndolos, oyéndolos, yendo talleres, y entonces también, como decía Oscar, cada uno en cada generación las cosas. Entonces, en el caso mío, entonces, en algún momento me empiezan a decir en Dimensión, usted que está estudiando historia, yo ya había hecho mi licenciatura, estaba estudiando la maestría en historia, ¿por qué no nos apoya aquí en algo que la gente está pidiendo? Y es que la gente está pidiendo que los apoyemos en hacer la historia del barrio, en hacer la historia de la organización. Bueno, estaba la palabra sistematización, que la gente quiere recuperar una experiencia, una lucha que hubo. Y entonces allí con Lola y con Mario fuimos como construyendo una metodología que la llamamos recuperación colectiva de la historia. Entonces diríamos como que en el caso mío el antecedente inmediato fue construir, digamos, con otros compañeros, una metodología participativa de reconstruir historias organizativas, de historias locales, de historias donde ahí bebíamos de muchas influencias. Obviamente la educación popular, la IAP, que era el referente para todos, Oscar en otros escritos nos ha puesto en evidencia eso, o sea, lo que teníamos de telán de fondo, los que estábamos como construyendo unas metodologías, pues era la figura y la propuesta de Falsborda y la propuesta. Incluso el mismo Falsborda había hablado de que en una IAP tiene que haber recuperación histórica. Entonces nosotros ese concepto lo agarramos, lo expandimos. Y entonces, un poco también a finales de los 80, como de los 90, empieza a haber cierta demanda por lo de sistematización. Entonces Lola, Germán, Mario habían estado también como Oscar en Nicaragua, habían estado también en una sistematización que se hizo de la cruzada, entonces ahí habían unas ideas de sistematización. Yo ya en ese entonces, comienzos de los 90, ya era profesor de la Universidad Pedagógica, también como afortunadamente, ahí sí como dirían las señoras, gracias a Dios, trabajando cosas de educación popular. Y en ese auge, de la educación popular, en esa coyuntura, se había formado una red, diríamos, de profesores de universidades públicas en Colombia que hacíamos educación popular, que se llamó Grupo Interuniversitario de Educación Popular, como 5 o 6 universidades. Y entonces allí en algún momento dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en conjunto? Entonces hagamos sistematizaciones que nos permitan conversar y apoyarnos mutuamente. Allí, tanto en el grupo Interuniversitario de Educación Popular, como en estas dos grandes sistematizaciones que hicimos, tuvieron un liderazgo, diríamos, los compañeros de la Universidad del Valle, mencionó Oscar a José Leal, Miriam Zúñiga. José venía, digamos, de trabajar con Jesús Martín Barbero, o sea, es como para mirar cómo se van cruzando esas luminarias, digamos, del pensamiento alternativo, y entonces él venía, digamos, con una fuerte carga, digamos, de este elemento, diríamos, semiótico, de reconocer que, por ejemplo, para ese entonces, yo digo año 90, Dimensión había sacado una revista que se llama Aportes sobre Sistematización, y ahí entonces yo como lector, entonces, Oscar Jara también escribe de sistematización, qué interesante. Que hay un señor Sergio Martinic. Miren que está Félix Cadena, pero entonces yo como lector ya encontraba que todos hablaban de sistematización, pero cada uno ponía un énfasis en cosas diferentes. Entonces, cuando ya se forma ese grupo y que teníamos que definir colectivamente la metodología, diríamos, la impronta más fuerte la pusieron estos amigos diciendo, miren, si es experiencias, lo que vamos a recoger, hay que poner ese acento en ese elemento, diríamos, intersubjetivo, de producción de sentido, y por tanto, la identidad de la sistematización, más que reconstruir, como decir, la objetividad de las prácticas, es los sentidos que se han construido en ellas, los aprendizajes, bueno, tal. Pero claro, como yo venía de lo histórico, entonces insistía, y en eso diríamos coincidíamos con lo que ya Oscar y el grupo Alforja había mirando, y era, no, es importante, tomamos este momento de reconstrucción. La reconstrucción también implica mirar eso, la historia, mirar los factores, mirar no solo la dimensión, diríamos, intersubjetiva, sino la dimensión, diríamos, social, política que enmarca esas acciones. Bueno, entonces, hacia grandes rasgos, claro, ya por ese hecho de estar en Dimensión y también ya en la Universidad Pedagógica que se estaba creando una maestría en educación comunitaria y por esa vocación mía de la escritura, entonces yo ya empecé a meterme ahí a decir, bueno, la sistematización puede ser tal cosa y experiencias que estábamos acompañando, incluso que aquí encontré, como decir, materiales que por ejemplo Oscar, Elsa tendrían por montones,
de decir, ya miren, aquí tal grupo de mujeres de una organización nos pidió ayudar a sistematizar su experiencia, que una organización campesina nos pidió apoyo en esto. Entonces vino ese esfuerzo de decir, bueno, aquí cómo vamos a ir entendiendo la sistematización. Y entonces, en ese momento, como les decía, habían varias miradas, a mí me veía como que cada una tenía como una fortaleza, pero que eran diferentes. Entonces, por ejemplo, ver lo que nos exponía Oscar, entonces el grupo Alforja insistía en diríamos, ellos decían explícitamente, nuestra concepción metodológica es dialéctica y por tanto, diríamos, incorporamos a la sistematización estas categorías claves de la dialéctica, eh, te- teoría, práctica, teoría. De pronto uno leía a Sergio Martini, para mí fue como un referente muy clave y entonces él decía, no, en últimas, un proyecto de educación popular está en una construcción de sentido, donde hay unas lecturas de realidad, entonces esa dimensión aparecía como clave. Y de todos modos yo por la formación de lo del historiador y todo, de todos modos, claro, el rigor decía hay que reconstruir de esas experiencias en su densidad, en su riqueza, y entonces ahí se va forjando como una idea de sistematización que implica como eso, ¿no? Como todos estos elementos que ha compartido Oscar y Elsa, decir el sentido fuerte de la sistematización es producir un conocimiento que apoye los procesos, las dinámicas, las organizaciones, las luchas sociales, y que pasa precisamente por reconstruir, digamos, esa experiencia, esa práctica, y, digamos, analizarla, abordarla críticamente y interpretarla para, en últimas, ese acento no se ha puesto, pero que en la práctica, diríamos, yo lo he aprendido desde todo esto que hacen los otros compañeros, es decir, un conocimiento que también potencia, ayuda a fortalecer, a transformar las propias prácticas. Entonces, claro, ya yo recuerdo que hubo un texto tal vez, bueno, ya por ejemplo para el año 94, Oscar ha escrito el libro para sistematizar experiencias, donde, digamos, recogía y era, digamos, ya un referente tal. Entonces, tal vez en ese mismo año, en el año 95, el CEAL, que ya decía Oscar, se vuelve, digamos, diríamos, como un espacio de encuentro de todas estas cosas alternativas de la educación popular, eh, ha invitado a una persona, Diego Palma, a que haga un estado del arte de la sistematización. Entonces él muy juiciosamente revisa las cosas que estaban circulando, más de unos países que otros, porque también en ese momento, ve, el internet y todo eso no era lo que no existía, entonces claro, estas cosas que se llaman latinoamericanas, pues en ese momento era a lo que uno tenía acceso. Entonces, bueno, entonces él hace un balance muy interesante y entonces termina como en una de sus conclusiones diciendo, en últimas, si bien hay una diversidad de prácticas, hay una unidad epistemológica y es que todos, diríamos, toda la sistematización que están haciendo ahora están entendidas como desde la dialéctica. Entonces, yo que había estado como percibiendo eso, de que no, que eran varias cosas, eh, escribo un artículo ahí como polémico diciendo, no, claro, ya lo decía Oscar, por ejemplo, en algunos momentos, algunos entendían la sistematización, eso como llenar unos formularios y unas matrices que permitían mirar, como decir, las dimensiones evidentes de las experiencias, qué objetivos, qué población, qué tal, que ahí era y es diferente, vea lo que ya Oscar nos estaba comentando que ellos hacían y que lo hacían desde el método dialéctico, de lo que hacía Sergio Martí y el sí de Chile, que era con esta mirada más, diríamos, claro, era antropólogo, más culturalista, lo que habíamos hecho allá con los otros de las universidades, que era un revuelto ahí de varias cosas, y lo que nosotros desde Dimensión y desde la universidad estábamos construyendo. Entonces yo escribo un artículo diciendo, ve, ya diríamos, el campo de la sistematización ya se estaba, digamos, eh, constituyendo, diríamos, o sea, que habían personas de como Oscar, como Sergio Morales, que ya eran personas que reconocidos, diríamos, entonces, cuando uno entra a un campo, diríamos, de conocimiento, entra también como peleando. Entonces yo entré diciendo, oh, aquí eso ahí es diferentes perspectivas, hay que abrir. Bueno, entonces eso es clave, ¿por qué? Porque al año siguiente, que Oscar lo mencionó, el CEAL, en particular, digamos, Jorge Osorio, como secretario de CEAL, genera una reunión en Santiago de Chile donde nos encontramos en ese año 96 varias de las personas que habíamos escrito cosas sobre sistematización. Entonces estaba obviamente Oscar, Roberto Antilón, que lo estimamos hartísimo, no tanto como Oscar, pero lo queremos hartísimo, que ya no está entre nosotros. Una persona de República Dominicana, estaba
ya me olvidó, claro, Mima, Mariluz. Cheva, Mariluz, bueno, varios. Entonces, claro, pues para mí, yo era, diríamos, si se acuerda Oscar, el chiquito ahí del paseo, canzón, preguntón, y entonces es una experiencia muy bonita, para mí me marcó mucho, y también fue satisfactorio que, como en el año 2003, 2004, en una revista, de la revista La Piragua del Ceal, Oscar trajo, digamos, ahí se publicaron, digamos, como los apuntes, las memorias de eso que ahí pasó, de parte de lo que pasó. Entonces, para mí fue muy grato. Uno, pues yo creo que eso es humano a todos nosotros, como decir eso, pero la primera vez que yo conocí a Oscar, entonces supe yo a Oscar que lo estaba leyendo desde los 18 años, eso no se lo había comentado a Oscar, pero uy, qué chévere, tal. Eso. Y entonces, pero lo más bonito fue que así cada uno hubiera construido discursivamente cosas con esos matices, al encontrarnos allí, veíamos que eran más las confluencias, diríamos, en las maneras de hacer la sistematización y de sus fines y sus prácticas, y diríamos, allí ese intercambio, esas discusiones, hizo, no porque hubiéramos hecho un pacto allá de las catatumbas, pero diríamos, yo digo, de ahí en adelante, todo lo que fuimos haciendo y escribiendo los que estamos en este campo, pues empezó a haber más cruces, ¿ves? Entonces uno mira tan las etapas, los momentos de la sistematización, pues tan, ahí hay unos, digamos, unos acuerdos explícitos de una fase reconstructiva, una fase más interpretativa, la comunicación, el antes. Y entonces podríamos decir de ahí, ¿ve? Con lo que dice Oscar, se crea el PLAS, entonces ya empieza a haber más interacción, entre eso y diríamos se va consolidando, diríamos, la sistematización como una corriente, digamos, investigativa. Ahí podríamos decir, entonces yo paso como si era la segunda parte de la pregunta es, creo que, claro, ahí tal vez por el hecho de que yo tenía un pie en acompañando prácticas de base de organización popular y haciendo con ellos sistematizaciones, y el otro pie en la universidad también, diríamos, formando gente, eh, diríamos, para el campo educativo y muchos, como era una maestría en educación comunitaria, también, digamos, con esta vocación de educación popular, entonces había como la responsabilidad también de destacar, digamos, el valor investigativo de la sistematización, porque yo recuerdo incluso, Oscar, cuando conversemos, en unas primeras reflexiones de esas de finales de los 80, comienzos de los 90, incluso había como alguna reflexión sobre sistematización, investigación, claro, porque obviamente estaba posicionada como la idea positivista de investigación, que claro, obviamente se tenía claro que eso no era lo que se quería hacer, pero entonces, por ejemplo, yo voy a insistir mucho. Inicialmente hablábamos de una modalidad investigativa, que luego, no decir, no, la sistematización, igual que la IAP, es una metodología de producción de conocimiento sobre prácticas sociales, educativas, culturales, transformadoras, y tiene, diríamos, todo el pedigrí, diríamos, en el buen sentido, epistemológico, metodológico, para estar de tú a tú con otras metodologías, con la etnografía. Entonces creo que yo he insistido como en eso y, diríamos, ayudado a posicionar como decir, ese valor, claro que en eso coincidimos todos, ¿ve? Elsa misma, en lo que nos relata, yo vengo a conocer a Elsa ya en el siglo XXI, en este siglo, precisamente en el contexto del PLAS, de una solicitud que nos hizo incluso, diríamos, en su momento la Universidad Bolivariana de Venezuela, tanto a Oscar como a mí, como de apoyarlos en la formación de sus docentes en estas metodologías. Entonces, allí entonces vamos a encontrar eso, que lo decía Oscar también, esta metodología que surge y se mantiene, es decir, es su identidad ligada a organizaciones, grupos, movimientos sociales, también puede impactar el mundo universitario. Y creo que es bien clave. O sea, que la sistematización, igual que ha pasado con la IAP, la misma educación popular, diríamos, ha ganado una batalla, diríamos, al lograr incidir en el mundo universitario que generalmente está y sigue gobernado por las miradas, digamos, más conservadoras, así tengan discursos políticos de izquierda, pero muy conservadoras en esto lo investigativo. Entonces, el hecho, por ejemplo, esto que último que nos comentaba Oscar, de que él, igual que en otras universidades de toda América Latina, especialmente en el Cono Sur, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, en el campo de la extensión, pues la sistematización ha sido, digamos, recibida con gran entusiasmo y respaldado eso. También, diríamos, en el caso de lo que yo acompaño, pero que sé que no es ajeno ni a Oscar ni a Elsa, entonces ya uno va logrando, por ejemplo, eso que en varias carreras profesionales incorporen
en la formación metodológica de los estudiantes, estas metodologías, y dos, que en la formación, incluso también de maestrías y doctorados, la gente vea la sistematización como una alternativa. Entonces, por eso esto último que me preguntabas tú, o sea, ve cuando ya con Disney Barragán, una compañera también con la que hemos, diríamos, compartido la construcción de estas metodologías acá en Colombia, entonces vemos la oportunidad de escribir un libro que recogía también esa producción que venía así dispersa, donde se le va a dar mucha, digamos, importancia a decir, detrás de esta propuesta, diríamos, de metodológica de producción de conocimiento desde y sobre la práctica, hay también, diríamos, unos fundamentos, diríamos, epistemológicos, bueno, políticos, obviamente políticos, epistemológicos, y por tanto, porque, no sé, ahorita lo dirán Elsa y Oscar, en las universidades se vuelve muy común que hay como cierta censura, incluso no explícita, a estas metodologías. Cuando un estudiante, vamos a suponer, de trabajo social, de educación comunitaria, de pedagogía social, dice, voy a hacer una IAP o voy a hacer una sistematización, los profesores dicen, no, eso es muy complicado, eso va a ser muy demorado, o sea, nunca dicen, no lo haga, pero le ponen mil obstáculos. Entonces, creo, y también con eso terminaría, que hoy la sistematización no solamente es un referente, diríamos, y una herramienta y una estrategia que sigue siendo muy importante para las luchas, los movimientos, las organizaciones sociales, que precisamente desde su práctica están generando un saber permanentemente, pero no siempre hay la posibilidad de, digamos, de hacer, entre comillas, el alto en el camino para recoger eso, pensarlo más sistemáticamente y seguir andando. Además de ese terreno que es, digamos, por excelencia en el que nos decimos ese es el campo de la educación popular, pero también de la sistematización, hemos conquistado, diríamos, ese otro campo, y hoy uno encuentra eso, que incluso hay varias tesis doctorales hechas como sistematizaciones de experiencia, lo cual sería impensable seguramente hace 20, hace 30 años. Entonces, yo creo eso, que ha sido esa confluencia, ¿ve? Incluso, por ejemplo, el conocer a Elsa, el oír esa perspectiva que ella ha impulsado, que tiene el mérito de eso, que no solamente es eso, pues ya de por sí valioso, de haber hecho sistematización con la CUT, con el Movimiento Sin Tierra, con la CONTAGI, o sea, con grandes organizaciones y movimientos sociales en Brasil, sino que ha incorporado esa perspectiva, diríamos, sí, digamos, con una influencia como Foucaultiana muy fuerte, de mirar allí la experiencia en esa otra clave. Entonces la misma palabra experiencia empieza a reconocérsele sus múltiples sentidos, y que yo he dicho ya más recientemente, nos toca ponernos a sentar de nuevo a conversar con Oscar, con Elsa, con otros, y decir, bueno, ¿cómo vamos a entender esto de experiencia? ¿Cómo vamos a entender si es sinónimo de práctica, de acción? Incluso ahorita yo mirando las definiciones que traía ahí Oscar en el libro del 94, entonces citaba a alguien donde decía, no, es sobre la acción. Entonces uno dice, bueno, es lo mismo, vamos a entender como sinónimo de acción, experiencia, no tanto como por un ánimo ahí de académico, pero esas conceptualizaciones, ¿ves? Oscar lo decía, esas categorizaciones eh, son útiles para que las prácticas sean mejores. Así como dijo Marx, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces nosotros decíamos, no hay nada más potente para mejorar la práctica que una buena sistematización. Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad que podríamos pasarnos horas conversando sobre estos temas, pero todo llega a su fin. En una última ronda quisiera comenzar preguntándole nuevamente a Elsa, ¿cómo ve ella el diálogo entre la sistematización de experiencias y prácticas, la educación popular y la IAP, desde una perspectiva de reivindicación, de reposicionamiento del sujeto, del papel importante de la producción colectiva de conocimientos sobre la práctica y de la dimensión relacional del poder? Elsa, por favor. Bem, eu vejo o seguinte, que os processos de sistematização, eles realmente tocam o sujeito. E eu tenho utilizado a terminologia
sistematização de práticas sociais, porque o que eu vejo nesse diálogo de saberes, nesse olhar sobre a própria prática, há uma forma de afetar o sujeito que lhe tira do seu cotidiano e esse sujeito passa a ter uma relação com a prática diferenciada. O fato de olhar para a sua própria prática, de ver que ela tem problemas, que ela tem conquistas, que ela tem desafios, lhe toca, lhe subjetiva, tá? Lhe transforma. Então, e principalmente o diálogo que se dá a partir daquilo que ele passa a ver na sua prática, que até então lhe passava desapercebido, tá? Lhe produz um impacto que é formativo e que lhe leva a uma relação com o conhecimento que normalmente não tinha. Então, que esse sujeito passa a demandar espaço para acentuar, para intensificar sua relação com o conhecimento. Que haja espaço para estudar, para conhecer mais, tá? E conhecer mais a partir daquilo que a sua prática aponta como necessidade de desvelar, como necessidade de reconhecer, como necessidade de compreender. Bom, então, no âmbito dos movimentos sociais, isso é muito forte, porque a relação com o conhecimento, ela passa a ser vista como um direito, entende? O direito ao estudo, o direito a ser intelectual, mesmo sendo intelectual militante, mesmo sendo um intelectual que trabalha a organização dos seus companheiros, que trabalha na produção, mas também que passa a trabalhar com o conhecimento, que passa a agir como intelectual. E naquela dimensão do intelectual que se estabelece numa organicidade com a prática que desenvolve, com os problemas que enfrenta e com a sua classe social. Então, a sistematização, para mim, é um instrumento forte da educação popular, no sentido de gerar aprendizagem, de gerar compromisso e de visualizar processos de transformação para o sujeito e para as práticas e os contextos onde ele atua. E a possibilidade de atuar e produzir desde onde se está. Eu não preciso me deslocar do meu local de atuação, do meu local de trabalho, do meu local de militância, para produzir conhecimento, para me formar produzindo conhecimento. Ese punto que tú colocas, Elsa. Desde a minha prática. Então, essa é uma forte contribuição da sistematização e que a academia tem que reconhecer. Tem que reconhecer e como diz o Oscar e como diz o Alfonso, retrabalhar no sentido de adaptar às suas exigências. Este punto que tú colocas, Elsa, es bien importante porque refiere a toda una dimensión de la sistematización desde una mirada de IAP y educación popular que la conecta a las personas, al conocimiento transformador de los procesos y que tiene también en la academia un actor clave
Quisiera invitar a Óscar, que se refirió bastante a esto, a la perspectiva de articular también la sistematización desde la academia, desde las universidades, conectándola con la extensión universitaria desde una perspectiva crítica, a que nos cuente cómo ve esta idea de sistematizar como una práctica metodológica, como una práctica política, como una práctica pedagógica, también anclada en procesos universitarios, no solamente en procesos sociales. Óscar, por favor. Bien, gracias y gracias otra vez por esta oportunidad de aprendizaje. Siempre escuchar a Elsa, escuchar a Alfonso es una maravilla porque hay tantas cosas también en términos de matices y de aproximaciones que creo que nos enriquecen mucho y creo que da precisamente para mucha profundización lo que estamos conversando, porque además estamos dando un poco cuenta de que somos hijos, hijas de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, precisamente es interesante que lo que estamos planteando no es una cosa descolgada de las prácticas históricas, de nuestros propios compromisos, de los desafíos que enfrentamos cada día. Y no es que algo que nos ponemos así en una entelequia a pensar, sino que lo estamos pensando al calor de este diálogo con una realidad que nos desafía y también de este diálogo entre nosotras y nosotros en los que estamos. Hay una cosa que me gustaría resaltar y que ha ido saliendo un poco de este recorrido y de lo que decía Alfonso, que durante, digamos, él hablaba de cuando Diego Palma hizo como una especie de primera síntesis el año 92, 93, me parece, creo, a nivel de CEAL, para dar cuenta de qué había pasado con esta cosa que se llamaba sistematización. Y que yo creo que si ahora se hiciera, pues tendríamos un montón de cosas más para poderla analizar y ver qué ha ocurrido. Pero el punto está en que en la sistematización de experiencias como proceso de construcción de conocimiento no está separada para nada de procesos integrales que hemos vivido en América Latina en los últimos 40 años. Entonces es interesante ver, y ahí vuelvo al famoso tema que Alfonso ha estado tocando de las fechas estas, como llaman, cabalísticas de los años 70, en las cuales, por ejemplo, cuando se produce Pedagogía del Oprimido, se produce a la vez el libro de Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, Orlando Falsborda produce Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Por esos años, Mario Kaplún está empezando a trabajar el tema de la comunicación popular, la educomunicación. Estuve explorando un poco algunas cosas a partir de este proceso que decía Alfonso de año cabalístico, y vi que el año 73, por ejemplo, Dussel había producido la Ética de la Liberación latinoamericana. Son años también que en el campo de la disciplina del trabajo social viene todo el proceso de la reconceptualización. Boal empieza a trabajar todo el tema de teatro del oprimido y Galeano va sacando las venas abiertas de América Latina, y en ese sentido los aportes epistemológicos, políticos, pedagógicos, metodológicos se empiezan a interrelacionar. Un poco lo dice Diego Palma cuando él habla de las filiaciones mestizas. Y por supuesto, hay filiaciones mestizas, pero también hay engendros diversos que precisamente en las experiencias que hemos estado participando han ido generando propuestas metodológicas, vínculos con la academia o vínculos con los movimientos, aproximaciones más desde una aproximación más hermenéutica o, por ejemplo, desde hace tiempo que yo vengo escuchando cuando Elsa va hablando de cómo esta visión Foucaultiana va marcando también esta idea de la constitución de las personas como sujetos y cómo los procesos de sistematización de experiencias nos permiten, como lo estaba diciendo ahora, hacer este proceso de constitución. Entonces, una primera referencia es que todo esto está también entremezclado. O sea, no podemos hacer separaciones absolutas, sino que en los procesos de repente se ha llamado de distinta manera a una misma intencionalidad y que desde esa práctica lo que nosotros necesitamos es enriquecernos de los distintos aportes y producir con creatividad en función de nuestras necesidades, producir aquellas propuestas pedagógicas, aquellas propuestas político-pedagógicas y metodológicas que correspondan a esas necesidades. Y por otro lado, creo que ir hacia la profundidad es cuál es su base epistemológica, que yo creo que ahí, en este momento, aprovechando que va a ser los 100 años
del nacimiento de Paulo Freire, es muy interesante ver cuál es la epistemología radical de Freire, por ejemplo, que nace desde Pedagogía del Oprimido y que atraviesa toda su obra. O sea, esta idea de desalojar al opresor que tenemos o que se tiene por parte del oprimido, por ejemplo, a partir de un proceso de liberación de aquello que nos oprime, pero también de todas las potencialidades y capacidades. O sea, hay un hilo de profundización que en este momento, y entonces la segunda parte, para no mirar solamente, digamos, esta herencia, que me parece que tiene que ver con la propuesta de ecología de saberes y de epistemología del sur, que supone también que entremos en formas de producción del conocimiento que tienen una referencia ancestral, que tienen que ver con formas, por ejemplo, de producción de conocimiento y de vínculo con la naturaleza que tienen las poblaciones indígenas y que nosotros de repente todavía no nos hemos aproximado suficientemente, digamos, a esas matrices interpretativas que son de constitución de identidad, que van más allá, digamos, de la lógica estructural de repente con la que podemos estarlo analizando. Vivimos momentos también de la posverdad, ¿verdad? Es decir, cómo entonces a partir de las experiencias podemos deconstruir, podemos desmontar aquella influencia que a través de las redes, a través de los medios, se está tratando también de crear un sentido común y poder desmontar eso con procesos de sistematización. En última instancia, todos los desafíos que las universidades públicas están viviendo en América Latina creo que pasan por una mirada a estas formas de producción de conocimiento y a los vínculos universidad-sociedad como algo decisivo. O sea, no es una cosa secundaria. O sea, es replantearse el rol y el papel de la producción de conocimiento académico, del conocimiento científico en el actual momento de la historia. Estaba notando aquí también que estamos en un momento donde por lo tanto necesitamos reconstruir nuestras identidades desmontando la lógica patriarcal, desmontando la lógica capitalista, la lógica del lucro, del consumo, la lógica del mercado, la lógica del individualismo, para poder precisamente reconstruir nuestras identidades como sujetos históricos en función de estos nuevos desafíos. Por lo tanto, el uso de muchos instrumentos tecnológicos como para poder manejar informaciones mucho más diversas, ya lo decía Alfonso, es decir, en este momento la posibilidad de tener acceso a la producción que se está desarrollando desde estas experiencias, ya de repente es posible, pero ya es mucho. En la biblioteca que tenemos, una biblioteca virtual de sistematización de experiencias, cada semana estamos poniendo 1 o 2 materiales. Por lo tanto, es decir, hay una enorme producción y habrá que dar cuenta de a quién alimenta eso y cómo nos alimentamos de eso. Entonces, me fui un poquito más quizás de lo de tu pregunta, Alain, en el sentido de que sí me parece que hay un cruce que tiene una base de referencia con muchas posibles formas de profundización. Su base epistemológica, la propuesta político-pedagógica para este tiempo, las derivaciones metodológicas que de esas propuestas se pueden desarrollar y las múltiples maneras a través de las cuales construimos esta forma de construcción de un conocimiento crítico, situado y transformador. Y entonces ahí hay mucho para seguir profundizando, tanto en el campo teórico como en el campo práctico. Y entonces es un campo muy lindo en el cual está, porque creo que trabajar en sistemación de experiencias vinculado, por ejemplo, a procesos de educación popular o vinculado a universidades, es un privilegio maravilloso. O sea, yo siento cada vez un desafío a la reinvención. Estoy dando un curso ahora en la Universidad de Costa Rica, por primera vez un curso de todo un semestre con estudiantes de último año de trabajo social. Y estamos tratando de ver la lógica de este momento, estos temas que estoy aquí planteando, que cómo la sistematización de experiencias puede ir mucho más allá de simplemente hacer una reflexión de una práctica profesional que hicieron en la carrera, sino que precisamente puede derivar en toda una potencialidad de su sentir profesional para la época que nos toca vivir. Muchísimas gracias, Óscar. Quiero invitar a Alfonso, con quien compartimos el grupo de trabajo de Claxo y desde el cual estamos tratando de tender puentes con otros grupos de Claxo, con otros colectivos, con el de educación popular, con el de investigación militante, con el de extensión crítica. Quería preguntarle a Alfonso cómo ve él el diálogo entre la sistematización de experiencias, los procesos y las metodologías participativas, la IAP, desde esta perspectiva que hemos estado conversando,
con otros actores, en la mirada cada vez más amplia, en una articulación y una confluencia cada vez más amplia, una confluencia metodológica, epistemológica, teórica y práctica. Alfonso, por favor. Gracias, Alain. Y de nuevo, como lo ha dicho Oscar y Elsa, pues es refrescante tener esta conversación en la que permanentemente hemos aprendido de Elsa, de Oscar. Sí, creo que ya lo insinuaba Oscar, de todos, en este momento diríamos, con todo este acumulado de la investigación participativa, de la sistematización de experiencias, de estas metodologías de recuperar memoria desde abajo, y una serie de denominaciones diferentes, pero que se refieren a precisamente esa producción de conocimiento desde las luchas, desde las prácticas sociales, creo que estamos viviendo, diríamos, como una gran, diríamos, en el buen sentido del término, una gran guerra epistémica. Y es que, y tenemos que ser conscientes de eso porque tiene que ver con, diríamos, con un campo de las políticas del conocimiento. Entonces creo que con todo esto que hemos ido contribuyendo, unos referentes muy fuertes como Fals, como Freire, otros que digamos estamos construyendo de una manera más modesta y una cantidad incluso de experiencias casi anónimas que se expresan, ¿ven? Lo que dice por ejemplo Oscar, allí en estas plataformas que se han creado para que la gente comparta las experiencias, pero que también yo creo que todos estamos viviendo en esa circulación de los WhatsApps, muchos encuentros como estos. Entonces yo sí creo que existe, diríamos, esta política del conocimiento alternativa que tiene varios lugares, varias expresiones, y entonces, por ejemplo, la creación en Claxo, la promoción de la formación de grupos de trabajo ha sido ocasión precisamente de encuentro, de reflexión. Ve, por ejemplo, con Oscar nos encontramos también en el grupo de trabajo de educación popular y pedagogías críticas y ahí hemos tenido unas conversaciones fantásticas. Igual sé que Oscar está en el grupo de extensionismo crítico, yo estoy tan en una cosa por de vez en cuando de subjetividades y tal, diferencias. Entonces, diríamos, se ha ido conformando, diríamos, silenciosamente, pero también contundentemente, toda una posibilidad de, digamos, de entender el conocimiento, entender la formación y la investigación universitaria y entender la relación entre conocimiento y, diríamos, transformación social muy rica, muy ampliada, y que la existencia de estos grupos de trabajo ha ayudado, diríamos, a consolidar y a potenciar. Ahora creo que ya vamos a dar un paso adelante, que es un poco lo que estamos un poquito liderando desde conjuntamente, desde el grupo de trabajo de, de procesos y metodologías participativas, y es que ya empecemos a encontrar como frentes comunes de reflexión y de acción diferentes grupos, como el de educación popular, el de extensionismo crítico, el de investigación militante, y precisamente vayamos precisamente encontrando esos puntos de reflexión, de construcción colectiva, y seguramente allí, al ubicar ese otro espacio de encuentro y reflexión, vamos a ver y a construir cosas que no nos las imaginamos incluso en este momento. Entonces creo que nosotros estamos viviendo un momento muy clave que hace que precisamente esos grandes desafíos, digamos, políticos, no solo en la política de lo que pasa en los estados y la política que agencian las luchas y los movimientos sociales, sino en estas políticas de conocimiento, estamos viviendo un momento clave. Y claro, una noticia triste esta semana fue la muerte de Quino. Entonces quiero traer una cosa que en el noticiero el día que murió Quino apareció, y es él diciendo, cuando le dicen, usted, ¿cómo decir qué gran obra? Dice, ven, logramos pensar esto tan bonito porque la época que nos tocó vivir era dura, era exigente, y diría él, esto que he hecho no es un mérito solamente mío, sino una época que me ha permitido pensar eso. Entonces yo terminaría diciendo eso. Estamos también, como se vivió intensamente en esos 60, 70, luego en esos 80, 90, estamos viviendo un periodo bien bonito que nos plantea esos desafíos, como decía Oscar, de reinventarnos, de ir más allá, y creo que ese campo, ese umbral de lo inédito y de lo emergente está ahí efervesciendo y tenemos que ayudarlo a construir. Muchísimas, muchísimas gracias, Alfonso. Cuando le preguntaron a Quino hace un tiempo cómo se imaginaba a Mafalda de adulta, él dijo, Mafalda nunca hubiera llegado a ser adulta, sería parte de los 30.000 desaparecidos. Esos desaparecidos que nos siguen doliendo a todos, esos desaparecidos de los años 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020.
Si algo hemos podido aprender hoy es que la sistematización de experiencias sigue siendo una práctica vigente, una práctica política, pedagógica y metodológica que articula sujetos, conocimiento y poder desde una perspectiva de investigación interpretativa crítica de la realidad. Yo les agradezco Elsa Falkenbach, Óscar Jara, Alfonso Torres, Humberto Macías del Laboratorio de Gestión de Conocimiento de la FES. Les agradezco infinitamente por este espacio y los invito a compartir otros momentos de conversación y de diálogo que seguramente tendremos en el futuro. Muy, muy buenas tardes. Te agradezco mucho, Alain. Les agradezco a todos los participantes, Elsa, Óscar, Alfonso, ha sido un gusto. De manera especial tengo que agradecer también al equipo de comunicación social de nuestra facultad por todo el apoyo que nos ha brindado en este ciclo, que esperamos continúen otros más. Así que a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra facultad y del Laboratorio de Gestión del Conocimiento, no me queda más que agradecer la atención prestada y darles las buenas tardes.